Buenas. Buenas. Hola, Profe, hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Cómo Hola. va? Hola, hola, Hola. hola, 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 profe. hola. hola, buenas tardes. Hola. ¿Les puedo pedir que pongan su nombre ahí en el chat? Acostúmbrense a hacer eso cuando entran, así queda grabado los nombres. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo está? bien, todo bien. Un poco quemada ya. Recién empezamos y yo ya estoy quemada. ¿Qué quieren que les diga? De las 3 de la tarde que estoy sentada acá. Sí, profe, es un bajón todo esto. Es terrible. No hay cuerpo que aguante. Les cuento que si me caigo yo, no sé qué hacemos. Pero bueno, ya estoy pensando un plan B. ¿Qué? Profe, ahí Sí, estuve leyendo algo, ¿no? sí. Y estuve Algo viendo como otras qué. materias. Le cuento, hasta que empecemos de nuevo, hasta que empecemos la clase, le comento algo. Dale. Decime. Nosotros tenemos didáctica, pedagogía, psicología y la formación del docente, ¿no? Sí. Y un poco todo eso está unido. Estamos, sí, somos todos ¿O parientes. no? Somos familia. Sí, ¿no? Sí. Yo por lo que estuve viendo de las materias, llegué a esa conclusión. Epistemológicamente somos familia. Bueno, Hola. Así es. epistemología. No, digo, epistemológicamente somos familia. Por eso, ¿Y vos por qué decís? A ver, ¿qué fue lo que te hizo ruido? A ver, porque es interesante lo que estás contando. no, ruido no, porque todo en un punto se va uniendo. Porque todo pasa por la parte de psicología. Espérate que silencio acá la compañera. Sí, dale, ahí te escucho. Querramos o no, Sí. digo, querramos o no, todo pasa por la psicología, para mí. Depende del enfoque que le dé el docente. Depende de la Sí, formación que pero tenga el por docente. ejemplo, nosotros cuando vemos pedagogía, Sí. todavía no lo vimos, ¿no? Pero Ajá. pienso yo, en una parte, vamos a ver el comportamiento de la persona que tenemos enfrente, que será el alumno, tanto adulto como infantil. Sí. En la parte didáctica, lo mismo, porque van a haber cosas que tienen mucho que ver con la psicología. Y en la parte de la formación digamos, como del docente, también cómo nosotros nos paramos frente a... Eso lo veo yo, capaz que estoy equivocado, pero es lo que me hizo a mí pensar eso. Está bien. Yo no sé si coincido, no podría decírtelo ahora tan rápidamente, tendré que ponerme a pensar, pero es interesante lo que vos planteás porque yo lo transformo y lo pienso como una pregunta. Yo me preguntaría, porque además yo estoy como profe en psicología general y en didáctica general con más trayectoria que con psicología, porque este es el primer año que estoy en psicología, así que me van a tener que tener paciencia. Pero a su vez estoy siendo coordinadora del área de formación general de la Escuela de Música. Entonces, algo que a mí me trae a pensar o me lleva a pensar es hacerme una pregunta y es, ¿qué tienen en común estos espacios que son de la formación general? En todo caso, habría que pensar las otras materias de formación general, no solo de primer año, sino de los otros años, porque cuando con los profes nos reunimos en lo que se llaman las reuniones de articulación, nos reunimos todos y todas las profes que son del área de formación general, de todos los años y de todos los profesorados de la Escuela de Música, ¿sí? Entonces,
por ahí algo que puede llegar a orientar nuestras reuniones, más allá de hablar de los grupos, y bueno, aún no nos reunimos en el comienzo de este ciclo ahora que comenzó el 3 de mayo, pero digo, algo interesante para plantear a los profes, digo, a ver qué piensan, ¿qué tendríamos en común? ¿Qué tiene en común la formación general? A mí alguna vez un estudiante me dijo, ya habiendo transitado primero, ya a la altura de tercer año, que en general le pasaba que en todos los espacios de formación general él encontraba algo que no lo encontraba en las materias más específicas musicales. Y él, como lo definía así, decía, son más humanistas, decía él, que los profes de formación general teníamos más empatía y que éramos más humanistas, o teníamos una formación más humanista, que él no encontraba en la transmisión de saberes de lo musical. Y a mí me pareció muy interesante lo que él planteó, porque le pasaba que no disfrutaba las clases de lo musical, que fue justamente, ¿no? Uno si va a estudiar música, ¿qué le va a interesar más o qué va a disfrutar más? Los espacios de lo musical. Ahora a él le pasaba al revés, disfrutaba más los espacios que no tenían que ver con lo musical, ¿sí? Y él podía, todo lo que iba recibiendo de los distintos espacios, lo llevaba a lo musical, y le parecía súper interesante. Nada, esto, a su vez, en todos los años tuve distintos planteos, pero casi siempre tenían en común esto, ¿no? De el disfrute o el aprendizaje o el sentirse, ¿cómo decir? No sé, como en sintonía con lo que planteaban las materias de formación general. A mí me parece súper interesante lo que planteás, me parece que está bueno. Sí, porque yo antes de empezar la carrera, ¿sí? Uno vio que siempre es de prejuzgar. Entonces uno siempre se pone a pensar, si yo voy a estudiar música, lo digo porque lo pensé, sí. Si yo voy a estudiar música, sí. ¿Por qué tengo tan poca música en la escuela y tengo un montón de materias de formación? Bueno, hoy lo veo distinto, porque yo creo que al ver de lo que se trata en las materias, yo tengo que ver, si yo quiero estar frente de un grado, de un curso, de un grupo, de lo que sea, dando clases, uno tiene que tener una formación, sacando lo musical, una formación tanto pedagógica, tanto didáctica, tanto psicológica. Entonces creo que esa, para mí, hoy que lo estoy viendo y que estoy leyendo los programas, para mí es el pilar, la base. Bien, bien. Bueno, es interesante. Es interesante y está bueno como uno sí entra con expectativas y después... Y a todos y a todas nos pasa que cuando empezamos a estudiar una carrera, la mayoría de la carga horaria tiene que ver no con lo específico justamente, sino más con lo general, ¿no? Y bueno, uno encuentra ahí herramientas que nos llevan a pensar, hasta cuestionar, ¿no? Algunas cuestiones que son específicas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de lo musical, o la enseñanza de lo musical, ¿no? Que por ahí no nos lo daría lo musical, sino otras áreas. Bueno, es encontrar el sentido de por qué están estas materias, no es capricho, no es para hacerle la vida imposible a ustedes, no es para decir, bueno, este grupo, ¿saben qué? Les va a tocar esta materia que son un embole, pero las tienen que tener igual. No, tienen un sentido, ¿no? Los diseños curriculares, los planes de estudio de los distintos profesorados, tienen un sentido, ¿no? Y uno le empieza a encontrar ese sentido cuando los recorre, ¿no? Cuando empezás a cursar, cuando empezás a leer, cuando empezás a discutir, ves que hay cosas que tienen mucho que ver con vos, ¿no? Con vos y con cada uno y cada una. Me parece interesante, no sé el resto qué piensa de lo que plantea, algunos ahí decían que acordaban con vos, no sé qué piensan de lo que plantea el compañero. Sí, a mí también me pasó casi lo mismo, porque hay materias que el nombre ya se me hacían media raras, pero después cuando el profe empezó a hablar ya empecé a relacionar los temas. Bueno, medio rara como qué, a ver, ¿qué es raro? A ver, ¿qué sería medio raro? Y didáctica, no sé qué tendrá que ver con la música, pero ahora ya la estoy relacionando. ¿Qué Psicología tendrá también, que ver con la música? pedagogía. Me encanta esa pregunta. ¿Qué tendrá que ver? ¿Por qué didáctica, no?
Buenísimo, ¿no? Me interesan mucho las preguntas que se hacen ustedes. Y además, otra cosa que por ahí no sondeamos demasiado, sí por ahí en alguna de las preguntas que algunos me están mandando como tarea, y bueno, no es tarea, pero bueno, gracias por enviarlo. Esto de por qué psicología, o qué tiene que ver la psicología con la música. Que hay algo ahí que yo rastreo en esto de las expectativas o de las ideas previas, ¿sí? Después cuando ustedes tengan, no, lo van a ver acá, no estoy diciéndolo, porque antes decía, cuando ustedes lo vean con tal profe, ahora no, lo tienen que ver conmigo. Algo de psicología educacional sobre las teorías del aprendizaje. Bueno, van a ver estas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, que tienen que ver con la enseñanza. Pero bueno, y que tiene que ver con esto de los aprendizajes previos, ¿no? Hay una teoría que habla de la importancia de los aprendizajes previos, ya lo vamos a ver. Aprendizaje significativo, Ausubel, bueno, es un autor que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, esto es importante, ¿no? Hacer como este sondeo de qué expectativas, qué esperan de esta materia, ¿no? Porque las preguntas apuntaban a eso. ¿Qué esperan? ¿No? Entonces yo, en base a lo que ustedes contestan es, bueno, a ver qué recorrido tuvieron, ¿no? Si alguno tuvo psicología en la escuela, ¿no? ¿Qué experiencia? Porque a veces tuvieron psicología en la escuela y la experiencia no es demasiado amable, no es demasiado alegre ni feliz, ¿no? Y no se entendió demasiado, bueno, nada. Esperen que estoy tratando de decir lo que pienso, leer, esperen. A ver, José, Emanuel, ¿cómo te digo? José, te digo Emanuel, ¿cómo te digo? Dicen José, más me dicen Emanuel, si querés Emanuel. Emanuel, dale. ¿Qué ibas a decir, Emanuel? Buenísimo. No, que yo me doy cuenta de la importancia de estas materias justamente cuando entro a trabajar de docente. Es más, el primer año no entendía, no creía o no encontraba la relación. Y después me di cuenta que sí, no estaba apto para algunas cuestiones puntualmente, ¿no? Entonces en la escuela me di cuenta que sí, que son muy importantes justamente para nosotros los docentes. Bien. Pero bueno, por ejemplo, psicología tuve en la secundaria y tuve un solo año y fue como por encima, ¿no? Muy poco quedó. Sí, porque a veces además tienen distintos nombres según la orientación que tiene la escuela secundaria. Puede ser psicología general, a veces es psicología y filosofía, a veces es psicología psicología social y no me acuerdo ahora qué otro nombre tiene, en un secundario me acuerdo que tenía ese nombre. Bueno, según el plan, ya le digo, según el plan de estudios de esa escuela secundaria, así qué orientación tiene. Antes del nuevo, no sé si saben, pero les voy contando que eso vamos a ver en didáctica, y perdonen que lo cruce, pero digo, hay un diseño de nivel medio en Neuquén, que tiene muy pocos años, del 2018, donde, bueno, ahí las materias empezaron como a cambiar los nombres, las formas de trabajar en conjunto los profes, pero bueno, no le quiero hablar solamente de nivel medio, porque ustedes pueden ser profes en muchos niveles, en nivel inicial, en nivel primario, en nivel medio, ¿sí? Pero bueno, han cambiado los nombres de algunas materias porque han cambiado los planes de estudio, justamente, ¿no? Bueno, eso después lo vamos a ver en didáctica, no me quiero meter en eso, porque estamos en psicología. Sí. Perdón, sí. En la materia esta de formación de la personalidad docente, creo que se llama así, nunca me acuerdo el nombre completo. Taller de formación, no, taller, bueno, no importa, sí. Bueno, sabemos de cuál. En esa, sí. justo tenemos como una especie de tarea de unas preguntas, sí. Por eso yo lo voy enlazando. Y una dice problematizar la educación a distancia. Bueno, la educación a distancia muchas veces, tanto como Zoom, por ejemplo nosotros que no podemos entrar, ¿qué pasa? A veces, muchas veces trae frustraciones. Bueno, y ahí entra la psicología, cómo manejar esa frustración que yo tengo, que no puedo entrar, cómo solucionarlo. Por eso yo estoy hilando todo. Bien. Quizás, no sé, no esté
el camino que yo digo no sea el correcto y no tenga nada que ver, pero para mí muchas cosas están como unidas en esas materias. Sí, no está cerrado. Por ahí después, a medida que sigas transitando las materias y los años, porque fíjate, ¿cuántas clases tuviste? 2, 3, ¿cuántas? Esta creo que es la segunda, tercera. Bueno, y vos ya le encontraste un hilo, hay un hilo conductor, ¿no? Y hay algo ahí que te está haciendo, pues me parece que esto tiene que ver. Después, a medida que vos vayas avanzando en la carrera y las materias, vas a encontrar más puntos en común, muchos más. Y por ahí eso que vos ahora le ponés un nombre, como decís, no sé, todos trabajan sobre la conducta, o todos, por ahí eso lo vas a ir modificando, ya no vas a hablar tanto de conducta, vas a hablar de otras maneras, con otros conceptos, y bueno, ahí está en la posibilidad que tenemos los profes y las profes en estos espacios de poder ser claros con lo que queremos transmitir, ¿no? A mí me interesa como profe que mis estudiantes se hagan preguntas, pero no del tipo, ¿no? Cuando uno dice, no sé, bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, no sé, ¿entendieron? Sí, ese tipo de preguntas no. Sino estas preguntas, no, que vos decís, acá hay algo en común, ¿qué será? Eso para mí es una pregunta súper valiosa. Y fíjate que recién estás cursando, tuviste 3 clases. O sea, imagínate cuando estés a fin de año, te explota la cabeza de preguntas. No digo que las respuestas no sean importantes, pero las preguntas son mucho más importantes que las respuestas, ¿sí? Porque para poder preguntar tenés que entender, tenés que comprender, ¿sí? Tenés que relacionar, tenés que articular. Y son todas habilidades del pensamiento que son súper complejas. Así que, y eso es lo que se pide en nivel superior, ¿no? Ustedes están en nivel superior y se pide que hagan ese tipo de análisis y ese tipo de relaciones. Así que buenísimo, Fabián, lo súper celebro. Bueno, 37. Profe. Sí, dígame. Valeria. No encontré la opción para levantar la mano. Ah, ¿viste? No, mira, tenés que ir a reacciones, si estás con la compu, reacciones, y tenés caritas, un montón de cosas, y ahí dice levantar la mano. Ahí está. Sí, no, yo quería opinar acerca de la relación que tiene con el profesorado esta área. Yo considero que todas las áreas pedagógicas son fundamentales para acompañar el proceso. He tenido la oportunidad de conocer otras profes y compartimos todas, además que ellas ya tienen la formación y la experiencia, y lo primero que te responden es eso, o sea, uno psicológicamente tiene que estar preparado para enfrentar muchos tipos de situaciones, tanto los que se presenten en cada alumno como hasta algo personal. Yo he escuchado de situaciones de muchas docentes que están en licencia psicológica, se dice. Sí. Porque tal vez no es que no están preparadas, sino que en algún punto esa persona, tal vez, digo, ¿no? Es mi opinión, tal vez hizo un quiebre porque mezcló lo personal con lo laboral y llegó a un punto en que colapsó. Entonces pienso yo que en ese caso una persona cuando ya llegó a ese punto, a ese extremo, no está en capacidad de seguir con su labor, digamos. Entonces todo tiene relación con lo anímico, con lo psíquico. Y yo considero personalmente que esta área es fundamental para que uno pueda llevar, siempre que la tenga desarrollada y formada de la manera correcta, va también, o sea, influyen un montón de factores, pero considero yo que la personalidad de uno y la formación que logró es fundamental para poder llevar a cabo la profesión. Yo antes, llegó una etapa de mi vida, tengo 5 chicos. Trabajé 8 años en el ejército
llegué a una etapa donde me estaba yendo de mi trabajo, me tenía que retirar ya porque era un contrato que ya finalizaba, y llegué a un estado de llegar a sufrir los famosos ataques de pánico, y tuve que ir a una consulta. Entonces, cuando yo me autoanalicé, yo consideré que estaba desbordada, no solo en el ámbito laboral, sino en mi entorno familiar. Y lo que más me afectó tal vez fue el cambio brusco, de dejar mi vida cotidiana en ese trabajo y pasar a ser, por ejemplo, ama de casa. Y después no saber cómo seguir con el resto de mis horas o de mis días. Entonces, yo considero que todo tiene relación a lo largo de lo que uno va desarrollando, ¿no? En cada ámbito. Es bastante amplio para debatir o para definir, ¿no?, ciertas cuestiones, pero para mí es muy interesante y es muy enriquecedor. Bueno, qué bueno. Qué bueno que los y las entusiasme la materia, porque a veces se convierte en una pesadilla para algunos, porque no le gusta, ¿no? Porque o dicen, no, en esta materia hay que leer mucho, no me gusta, ¿no? Pero bueno, sí, hay que leer, pero como en todas las materias hay que leer. A ver qué dice acá en la fundamentación del plan de cátedra, me llamó la atención la parte que dice, debemos, a menos, eso lo digo yo, conocimientos básicos para poder actuar y tener ese concepto de referencia para comprender a las personas. Eso le llamó la atención a Leandro. Qué difícil, ¿no?, comprender a las personas. A veces no nos entendemos nosotros mismos, imagínense entender a otros o a otras, una cosa, ¿no? Pero bueno, a ver, lo que tenemos que pensar que esta materia, no tanto centrándonos en el nombre psicología, sino en general, es general, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido justamente muy general, porque psicología es muy amplia, y también tener en cuenta que ustedes no están estudiando psicología, no van a ser psicólogos o psicólogas o profes de psicología, sino profes de música. Entonces, primero, lo que yo pienso es qué aporta la psicología general a los docentes, a las docentes, y sobre todo a los y las docentes de música, ¿sí? Que era la pregunta que yo les hacía, para que ustedes vayan pensando, que tiene que ver con esto de los conocimientos previos, los recorridos previos, ¿no? O qué saben de la psicología, ¿no? Pero bueno, eso no es para charlarlo hoy solamente, sino a medida que vayan pasando las clases, vamos a seguir charlando sobre eso, ¿no? Sí, bueno, la humanidad, el tema, bueno, esto que contaba de este estudiante que me decía esto, que veía que los profes de formación general veía que eran muy humanos, ¿no? Que tenían como mucha humanidad, y no tanto en las otras áreas. Pero bueno, esa es también la sensación que contaba este estudiante. No sé si a todos y todas van a tener las mismas experiencias, ¿no? Y podemos estar, obviamente, con el mismo profe o la misma profe, y sin embargo, no lo vivimos de la misma manera, ¿no? Y eso también la psicología ahí tiene mucho para explicar. Pero bueno, no nos vayamos de tema. Había un texto, ¿lo pudieron leer? Sí, ustedes van a ver que estoy haciendo todo el tiempo esto porque tengo un dolor fuerte en el hombro acá, entonces estoy así como moviendo el brazo. Estoy haciendo de paso, aprovecho, mientras le doy clase hago gimnasio. ¿Qué onda? Estaba muy bueno. ¿Qué onda? No es muy académica mi pregunta. ¿Qué onda con el texto? A ver, cuéntenme. Ahora quiero escuchar a ustedes. A ver. Estuvo muy bueno, dice. A ver, ¿qué más? Estuvo bueno. Por ahí lo que más me llamó la atención fue que en el origen psicología venía del conocimiento del alma, y a partir de un momento se volvió todo más a nivel científico, digamos, como un estudio que tenga una experiencia comprobable, ¿no? Lo cual el alma como que pasaba fuera de eso. Bien, bueno, bien. Ahí hay algunas palabras clave que ya dijo el compañero. Esto del alma, que aparece en los inicios, y algo de lo científico.
¿Quién más? A ver, ¿quiere contar, comentar? A mí se me hace muy loco que todo venga de la filosofía. La madre de todas las ciencias, le dicen. Por algo será. ¿Sí? ¿Te llamó la atención, Juan Cruz? ¿Lo habías visto en otras materias, en otras áreas, que la filosofía tenía tanta incidencia? Sí, había escuchado antes que muchas cosas vienen de la filosofía y igual de la psicología no sabía absolutamente nada, siempre le tuve como rechazo, no, ni siquiera sé por qué. Y esto, lo que leí ahora, porque tampoco nunca tuve en el secundario, lo que leí ahora es todo lo que sé hasta ahora. Bien. ¿Y qué te pareció además el texto? Además de esto que te sorprendió. Estuvo ocupado, sí, porque me enteré de cosas que no tenía ni idea y pude empezar a sacarme un poco la idea esa de que no sé, el rechazo ese que tenía. Bien. Bueno, está bueno lo que contás, Juan Cruz. Acá hay una compañera que va escribiendo, si quieren voy leyendo. Un compañero dice esto del alma y los científicos, otra compañera dice que le gustó esto que llega hasta lo actual, que habla del humanismo, no solo de la Gestalt, o Gestalt, le dicen algunos, o el psicoanálisis de Freud, ¿no? Que son como lo más conocido de la psicología. Bien, y cuando se constituye como ciencia ya no se habla de alma, sino de mente o psique. Bien, psique o psiquismo, ¿no? Bueno, pero vayamos por partes. ¿Alguien más quiere contar alguna otra sensación diferente con el texto? El primer texto de psicología que leyeron. Yo, profe. A ver. Profe, todo lo que pensaba yo lo dijeron. Bueno, qué bueno que coincidan. Está bueno. ¿Y quién decía algo distinto? Me gusta lo de las corrientes, lo de las corrientes, las diferentes escuelas que después nacen, ¿no? El conductismo, bien, psicología de la forma. Bien. Estimo que después uno no es que se hace o conductista o gestáltico, sino que uno va tomando a la hora de enseñar, bueno, por experiencia, por diferentes años, como partes de algunas, según la situación o lo que necesite, la persona que tenemos adelante, o el grupo. Está muy bien. Buenísimas, me encantan. Qué bueno, qué bueno. Sí, son como las distintas corrientes o escuelas, le llaman también, de la psicología. Después algunas se terminan convirtiendo en ramas también de la psicología, ¿sí? Claro. Acá también comentan... Sí, pero me gusta la idea de poder integrar, o no decir esta es mala, esta es buena, o esta sirve, o esta no, sino que sea algo dinámico. Exactamente, exactamente. Porque si no, uno ahí se convierte en un extremista, ¿no? O ya se termina convirtiendo en una cuestión de fe, que no tiene que ver con la docencia, o que no tendría que tener que ver, ¿no? Con la docencia ya son otras cuestiones. Creencia, claro. Más como en creencia o dogmas, y no es la idea, ¿no? Pero sí pasa que hay algunas que son un poco más difundidas que otras, ¿sí? Acá también comenta sobre... hay muchas manos levantadas. Psicología de la forma, que no había escuchado nunca. Paulina. Lucas dice el dualismo entre cuerpo y mente. El cuerpo se puede estudiar de una manera más científica, y la mente o alma algo un poco más abstracto. Bien. ¿Cómo se fueron transformando las disciplinas? Bien. Buenísimo. 2 participantes levantaron la mano acá. A ver. Emanuel y Julián. Le damos permiso a Julián primero porque Manuel ya habló, después le toca a Manuel. Así de arbitrario. Yo quería hacerte una pregunta a partir del texto, Silvana. Sí. ¿Se escucha? Perfecto. Si hay alguna contraposición real, más allá de los actores, de cada uno de los protagonistas, digamos, de cada una de las terapias, si hay alguna contraposición que vos puedas decir, esta y esta terapia son imposibles de llevar a cabo en la misma persona. Bien, qué bueno, qué interesante esa pregunta. Interesante esa pregunta. La anoto y ahora la voy pensando. Emanuel, ¿querés decir? Y después Jorge. Sí, yo, está buenísimo, lo leí todo, me gustó, un resumen muy lindo. Estuve viendo, yo no sabía de la psicología humanista, pero sí había escuchado mucho sobre la visión holística. Últimamente, como lo holístico, eso está saliendo mucho, lo he escuchado ahora.
bueno, ¿a qué se opone la psicología humanista? Está a favor a los caracteres, ¿cómo era? Distintivos y específicos. Bueno, eso también de la vuelta que da, primero que es referido hacia el alma y ya después es más a lo que más podés ver, o sea, hacia el exterior de la persona, sus conductas, y eso está buenísimo toda esa parte. Después no sabía lo de Sigmund Freud, que él utilizó mucho las investigaciones del francés, ¿cómo es? No sé cómo se pronuncia. Charcot. Exacto. Sabía que él utilizaba la hipnosis, pero no sabía dónde las había visto, porque dice, sí, las investigaciones tuvieron su punto de partida en las clases del psicólogo francés Charcot. Fue muy bueno. Bueno, gracias. Y después Jorge, a ver qué quería decir. Jorge, ¿tenés levantada la mano? Jorge, se me perdió. Jorge. Hola. Hola. ¿Se escucha, no? ¿Ahora? Sí, perfecto. Yo quería preguntar, hoy en día cuando uno saca un turno para un psicólogo, va al psicólogo, sí. Después el psicólogo te derivan a un psiquiatra, el psiquiatra te da pastillas, uno sin darse cuenta en todo ese camino está transitando por el laboratorio experimental de la psicología moderna, ¿sería? Uno se convierte, sí, en objeto de experimentación. Y también, sí. también me resulta medio contradictorio que en un momento se separa de lo metafísico de la física, dos cosas que unas cosas se puede experimentar y la otra quedaba como a una idea que no se podía experimentar, por lo tanto no era tan creíble como la otra. Sin embargo, hoy en día, cuando uno generalmente va a un centro terapéutico, experimentan no solamente a través de una rama de la psicología, sino que mezclan un montón de otras terapias con otras cosas y es como que se hizo una pelota, todo lo que en un momento se separó, hoy en día se volvió a juntar como para tener un poco más para ahondar un poco más en la problemática del paciente, ¿no? Sí, igualmente tengamos en cuenta algo. Ustedes hablan en términos de terapias. No vamos a hablar en términos de terapias, ¿sí? Más allá que cada una de estas corrientes u orientaciones o escuelas de la psicología van marcando ciertos tratamientos, ¿no? Ciertas terapias, cierta conducción de la cura, como dicen algunos psicoanalistas, la dirección de la cura. Para algunos pacientes acá no nos vamos a centrar en eso, ¿sí? Sí vamos a centrarnos en las corrientes que dieron origen, obviamente, a esas terapias o esos tratamientos. Digo, pensando en lo que decía, lo que preguntaba Julián, interesante la pregunta, por ejemplo, el conductismo como corriente que aparece en cierto momento de la historia y tiene que ver mucho, digamos, el sentido del interés de las investigaciones, tiene mucho que ver con esto de ser ciencia o convertirse en una ciencia, la psicología, digo, y esto lo voy a dejar ahora en paréntesis, pero para poder pensar esto que decía Julián, o que preguntaba Julián, ahora se habla del neoconductismo. Ahora, por ejemplo, si hablamos de terapias o de tratamientos, fíjense que no estamos hablando de escuela, tenemos que hablar de la escuela, pero digo, si hablamos de tratamientos, hay uno que se llama, se usa mucho siglas, van a ver que en salud y en educación aparecen las siglas un montón. Un tratamiento llamado TCC, que es tratamiento cognitivo-conductual, ¿no? Y hay mucho de lo conductual, del conductismo, ¿sí? Pero más renovado, o más modificado, siendo más contemporáneo, digamos, o más actual, que se utiliza, en este último tiempo se utiliza mucho en ciertas patologías, si es que hablamos en términos de patologías, ¿no? O ciertos trastornos, podemos hablar en otros términos, pero bueno, se habla de trastornos o de neurodesarrollo, sí. Claro. Por ejemplo, el autismo, ¿no? El autismo como trastorno del desarrollo. Hay algunos otros enfoques que no hablan del autismo en términos de trastorno, sino en términos de diversidad humana, ¿no? O neurodiversidad también, ¿no?
se utiliza mucho, o por lo menos la mayoría de los profesionales de la salud, sobre todo de la psicología, utilizan algunas herramientas del tratamiento llamado TCC, porque lo que se piensa es como orientar lo funcional de esa persona, ¿no? De cómo se desenvuelve la vida cotidiana, y bueno, por ciertas características que tienen, no todos o todas las personas con autismo, pero algunos de ellos, es esto de por ahí el desorden ante algún cambio imprevisto, o la falta de anticipación hace que la persona se desintegre, se desordene un poco. Entonces hay algunas herramientas el TCC o de la TCC, del tratamiento, que ordena, que es muy secuencial, que es muy estructurado. Entonces para ciertas personas el TCC podría ser, ¿no?, como funcional a su vida, o podría ser, podría enriquecer su vida, o podría ordenar su vida, ¿no? Pero hay otras personas que por ahí, ¿no?, las que Freud llama neuróticas, que tienen ciertas características que por ahí harían mejor provecho del psicoanálisis, por ejemplo, la típica terapia psicoanalítica. Hay muchos profesionales de la psicología que dicen que las personas con autismo los tratamientos que hicieron a través del psicoanálisis no fueron efectivos, ¿no? Pero porque tiene que ver más con una estructura psíquica que poseen o que desarrollan las personas con autismo, y no las personas consideradas neurotípicas o neuróticas, ¿sí? Pero bueno, esto es como muy complejo lo que estoy diciendo, y no es tan fácil de responder, pero digo, en general, estoy hablando, sí, Julián, no sé si te estoy respondiendo, pero, o no sé, ciertas fobias, por ejemplo, también se tratan más con el TCC y no tanto con el psicoanálisis. Y también, digo, hay que pensar que la persona también decide, a veces va y busca cierta terapia con cierta orientación, o por ahí no sabe qué orientación tiene su terapeuta, porque no lo sabe, porque no sabe que hay distintas orientaciones. Uno dice, bueno, voy al psicólogo y no tiene ni idea qué orientación tiene, qué formación o qué enfoque le da al tratamiento, y otros que, no sé, yo por ejemplo personalmente busco cierta orientación. Ahora, si no es con esa orientación, bueno, no me interesa hacer tratamiento con esa persona, ¿sí? Pero porque tengo un conocimiento sobre eso. Pero no sé si todas las personas saben que hay distintas orientaciones. Y algunas que necesitan como resolver algo puntual, ahora actual, ¿no? Y hay muchas de los tratamientos que tienen que ver con el neoconductismo que buscan lo actual, no le interesa ahondar sobre el pasado. Y el psicoanálisis sí tiene mucho de eso, ¿no? Porque tiene esta idea de que en la infancia es donde se construye todo, la mayoría. Entonces ahonda en el pasado y ¿no? Para poder entender el presente y el futuro. Pero esto es a grandes rasgos, ¿sí? Porque es como simplificar lo que es el conductismo y lo que es el psicoanálisis, como a veces como que se contraponen en 5 minutos. No sé si te contesté, Julián. Me contestaste muy bien y bastante. Falta, pero para que sigamos charlando, pero bien. Y me sigue sin parecer, por ejemplo, eso, lo conductista y el psicoanálisis me sigue sin parecer del todo contrapuesto. Solamente quizás el uso ya personal en cada momento. Bueno, después también debe haber algo también de lo personal o de lo químico con la persona, más allá de la que te atiende, más allá de qué escuela siga. Tal cual. Sí. No todas las personas están preparadas para hacer una terapia psicoanalítica, porque van a buscar otra cosa que el terapeuta le ofrece, también. Pero sí podemos comparar a ambas teorías, y eso lo vamos a hacer a lo largo de la materia. Bueno, ¿qué concepción de sujeto tiene cada una, por ejemplo? Si es que ambas hablan en términos de sujeto, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esas comparaciones las podemos hacer, y por ahí después tienen como ciertas herramientas para poder elegir cierto tratamiento, cada uno en lo personal, tienen como estas herramientas. Levantó la mano Jorge otra vez, o no la bajaste, y Javier, y después quería leer lo que habían puesto. Sí. Profe, se va a cortar. Ay, se va a cortar, por favor. Profe, se va a cortar. Ay, por Dios les pido. Bueno, volvemos porque está súper interesante.